Algunos le llaman la revolución, yo le llamo la guerra civil de abril, una guerra de civil, lo que implica que perdieron todos. En las guerras civiles solamente pierden las sociedades que la padecen. Y también, eso solo duró 4 meses, Carmen. Eso empezó 24 de abril y creo que ya a finales de agosto, principios de septiembre, el asunto estaba finiquitado con la intervención que luego nos llevaría a las elecciones del 66 con Balaguer de regreso. El año pasado yo recuerdo que hice unos comentarios en un corto que nosotros grabamos para el canal de YouTube y alguna gente... Lo criticaron mucho, lo criticaron. Sí, alguna gente me interrumpí y me decía, tú eres muy irreverente con la revolución del 65. Yo le decía, corrección, con la guerra del 65. Y yo quiero hoy explicarlo brevemente porque es el aniversario, y también para que se entienda en un contexto un poco más calmado, porque en los cortos la gente ve el corto, pero no ve el transcurso total del discurrir de las ideas. En primer lugar, vamos a tener en cuenta lo siguiente: el evento más importante desde el punto de vista histórico para nosotros los dominicanos, post asesinato de Trujillo, lo fue la elección de Juan Bosch. Porque la elección de Juan Bosch es la primera expresión auténticamente democrática que tuvo el pueblo dominicano. Elegimos un mal político, pero un hombre honesto, muy inteligente, y yo creo que un hombre que, por ser mal político, fue coherente entre lo que siempre predicó y lo que trató de implementar, a pesar de que obviamente en términos prácticos fue torpe, porque hubo sectores con lo que antagonizó sin tener el poder y no supo medir el equilibrio que el que es diestro en política tiene que tener. Por eso los políticos tú los puedes admirar a distancia, pero son difíciles de uno congeniar con ellos en el ámbito personal, porque se mueven con los vientos, se mueven con los intereses, pero esas falencias son precisamente las grandes fortalezas en ese mundo oscuro de la política. Y tuvimos a Bosch, que incluso produjo una constitución que todavía hoy es una constitución que cuando tú la ves tú dices, óyeme, qué avanzado, qué buen pozo de pensamiento, qué buena imagen de lo que debe ser la dignidad y lo que deben ser los derechos sociales. En aquella época, en 1900, en principio de los 60, concebir eso. Y obviamente vino el golpe. Cuando uno ve, por ejemplo, hay una obra de John Bartolo Martin que yo la recomiendo. John Bartolo Martin fue embajador en este país, para los que no conocen el personaje, fue embajador en este país un par de años. Incluso tiene un libro interesante sobre la política norteamericana para el Caribe. Y John Bartolo Martin examina muy bien los diferentes personajes. Examina a Bosch, examina a Balaguer. A Balaguer lo pone como enigmático. Examina a Inver Barrera también. Y en fin, conoció muy bien la sociedad dominicana, y como era un hombre que escribía, investigaba, él había sido el ghostwriter, el escritor de discurso para muchos líderes políticos norteamericanos, había sido demócrata. Él examinaba de una manera interesante todo lo que pasaba. Y realmente, ¿por qué viene el golpe de Bosch? El golpe de Bosch, señores, paradójicamente viene por el chisme que se aposentaba en los sectores dominicanos de derecha, que visitaban la embajada norteamericana y le señalaban la posibilidad de que Bosch iba a llevar a este país a un comunismo similar al de Fidel Castro. Y eso es lo que espanta y prácticamente aterroriza al Departamento de Estado, y se precipitan los acontecimientos de derrocar a Juan Bosch. Incluso algunos militares locales llevaron esas ideas y esos temores al personal de la embajada, y el personal de la embajada lo transmitió hacia Estados Unidos. Realmente no creo, cuando usted mira en retrospectiva lo que fue el personaje, cuando usted mira sus dilemas éticos, no parece que Juan Bosch fuera un hombre que tuviera las agallas y tuviera tampoco el desenfado de torcer este país a una revolución parecida a la de Fidel Castro. Primero, porque no tenía con qué, y segundo, porque yo creo que
conflictos, atracción, evitación, éticos con ciertos temas no se lo hubieran permitido. El golpe se dio y realmente, ¿qué fue la revolución del 65? Bueno, primero castramos lo que había sido la primera expresión de democracia y de libertad auténtica del pueblo dominicano después de una dictadura sangrienta, cruel como la de Trujillo, sin lugar a dudas. Y aquello fue sencillamente un bando que quería restablecer a Juan Bosch y el otro bando encabezado por Elías Wessing, que estaba alineado con el triunvirato y con Donald Reed. Y querían volver a aquello. Y realmente, ¿qué ganamos? Yo creo que perdimos. Yo creo que el país se dividió, creo que nos desangramos y al final vino la fuerza interventora y la fuerza interventora vino, le ofreció la presidencia a Antonio Guzmán Fernández, él la rechazó y trajeron a Balaguer de vuelta, el hombre que tenía el experticio político, el hombre que tenía la cultura y el hombre que estaba ya en el exilio en Nueva York, en un apartamento solo donde lo visitaban representantes del cuerpo migratorio norteamericano de manera frecuente, indicándole que cuando se marchaba. Y ese hombre regresó porque el Departamento de Estado se convenció de que era el hombre que tenía las herramientas para lidiar con lo que había aquí. Y lo que había aquí era evitar, según la línea política en ese momento, que entrase un comunismo similar al que estaba ya caminando en Cuba y sobre todo frenar los movimientos que aupaban eso. Y ahí vino, el resto es historia. Ahí vino una izquierda sin la experiencia, sin la formación, que se dedicó, no toda, pero una buena parte a las vías de hecho. Todo el mundo recuerda el Pacoredo, el MPD, los hechos de sangre, las bombas que se enviaban, el fósforo blanco que se enviaba en sobres, militares que eran asesinados por grupos de jóvenes que tenían armas, asaltaban, secuestraban, asesinaban. Y obviamente la fuerza del Estado, que representaba el gobierno de Balaguer, y la asistencia también extranjera, se dedicó a ir exterminando poco a poco a toda esa juventud que se inmoló, pensando que luchaba por la patria, entre una mezcla de ignorancia, de rebelión y de inexperiencia. Todo muy triste. Todo cosas que hay que recordar y definitivamente hay que reconocer el valor de esas personas. Pero realmente, Carmen, la revuelta del 65, no hay mucho que celebrar a no ser las agallas, la valentía de esos jóvenes que se inmolaron. Yo veo a alguna gente que quiere pretender de héroe y no tiraron un disparo. Y tú tomas lo que fue la revuelta del 65, y esa fue una lucha allí intramura, en la zona intramuro de la ciudad, donde básicamente aquello era una cosa desproporcionada, porque la fuerza de intervención bien armada, mayoritaria, y la parte local que luchaba a favor de la reposición de Bosch, éramos 3 gatos mal armados, hasta que finalmente vino la rendición. Y si usted lo examina objetivamente, al margen de la autobomba y al margen de nacionalismos malentendidos, como sociedad perdimos, y también perdimos en la confrontación. Vino Balaguer. Mucha gente juzgó mal a Balaguer. Balaguer tuvo que lidiar con lo que tuvo, independientemente de lo que usted opine de Balaguer. Balaguer, si te matan policías, si te asaltan bancos, si ocurren las cosas que ocurrieron, tenía que ripostar. Y el proceso se llevó y Balaguer se instauró 12 años. Y de ahí hemos llegado hasta donde estamos. Pero aquello fue esencialmente una guerra civil donde perdimos todos. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, porque lo he leído en diferentes libros, es que siempre
las decisiones de ese tipo yo creía que venían informadas, que venían fruto de un acopio de información objetiva sobre el tema. Y después me di cuenta la importancia que tiene, señores, el chisme en Santo Domingo. Es increíble. Eugenio María de Hostos, cuando estuvo en República Dominicana, hay una frase famosa de él que decía que de todos los países que visitó, República Dominicana era el único país donde el chisme tenía categoría de Estado. Y es increíble. O sea, si usted lee a John Bartolo Martin y a otros, todo eso se produjo en base a rumores, Carmen, a aprehensiones, temores no constatados de manera objetiva, absolutamente en nada. Entonces, porque tengo esa visión desapegada, porque son hechos que yo no viví, porque tengo una visión un poco más exigente, me es difícil salir hoy con una banderita. La revolución, señores, la revolución, de que no es revolución, que es una guerra civil, fue un hecho doloroso. ¿Culpa de nosotros? No, no es culpa de nosotros, culpa de los eventos, de los personajes, de la posición intrascendente, de muchas cosas, pero al final no es mucho. Lo único que yo rememoro es la valentía de esa gente que se inmoló, que nunca salieron a reclamar nada, Carmen, ni salieron a decir que eran héroes, porque lo que andan ahora pidiendo ser héroes, y algunos que han tratado de monetizar eso, yo no creo que hayan tenido roles tan destacados como para reclamar eso. Además, yo creo que el que sirve, el que se inmola, el que se ofrece, el que participa, no pasa factura. Las personas que hacen eso de manera auténtica en la vida, sencillamente transitan con la conciencia del deber cumplido y con su dignidad a buen resguardo, pero no andan ni buscando cámara ni queriendo tener reconocimientos por ese tipo de cosas. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.